Iglesia hacen del pobre de espíritu casi un sinónimo de humilde. En los pobres de espíritu no se aprecia tanto lo que tienen cuanto lo que no tienen. Autosuficiencia, egoísmo, pretensión de salvarse por sí mismos. Lo que da valor religioso a la pobreza no es el ser pobres, no. Es el motivo por el que se elige la pobreza. Y en el caso de Cristo, el motivo es el amor. Dios esconde su condición divina, dice la carta de los Filipenses, se abajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. San Pablo también nos lo recordará. Por vosotros, Cristo, se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Hay que preguntarnos, ¿realmente yo soy pobre ante Dios? ¿O ya le presento yo al Señor las cosas que hago? ¿Cómo me presento ante Dios? ¿Tengo necesidad real de Él? ¿O si no existiera, seguiría siendo igual? Podemos pensarlo tranquilamente. Si Dios no existiera, ¿haríamos el bien? Sí. ¿Seríamos como somos? Sí. ¿Le necesitamos? ¿Por qué? Pues pensemos. Jesús en el Evangelio de Mateo dirá: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Por eso deducimos que las bienaventuranzas no son simplemente un programa ético de hacer tal o cual cosa, sino que nos están reflejando cómo es el corazón de Dios. Jesús durante su vida manifiesta esa mansedumbre, pero es en la pasión donde se manifiesta de un modo más ejemplar. Ningún gesto de ira, ninguna amenaza. Pero Jesús hizo mucho más que darnos ejemplo. Hizo de la mansedumbre el signo de la verdadera grandeza. San Pedro en su primera carta nos indica cómo tenemos que vivir esta mansedumbre. Y nos dice: dad culto al Señor Jesús en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pide razón de vuestra esperanza, pero hacedlo siempre con mansedumbre y con respeto. Y esta es la clave. El manso de corazón no se cree por encima de nadie, sino al contrario, que se abaja. El humilde de corazón, el manso de corazón, al estilo de Jesús, nunca se pone por encima de nadie. Es más, ni se iguala, sino que se abaja. El santo por excelencia de la dulzura es San Francisco de Sales, y solía decir: sed lo más dulces que podáis y recordad que se traban más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. ¿Cómo estamos siendo nosotros en nuestro trato con los demás, en el ámbito que nos toque, en Cáritas? ¿Cómo es nuestra dulzura? En la catequesis, en la liturgia, en las manos unidas, en el ámbito donde estemos, en el tú a tú con la familia. ¿Cómo es nuestra dulzura, nuestra mansedumbre? El Salmo 41 dice: las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿dónde está tu Dios? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario y todo el día me preguntan: ¿dónde está tu Dios?
Bienaventurados los que lloran. ¿Cuál es para nosotros entonces ese llanto saludable? Desde luego, no el que nace de la pérdida de nuestros bienes o de la muerte de nuestros seres queridos o de la privación de los honores de este mundo, no. De estas cosas no ha de dolerse quien ha llegado a ser pobre de espíritu. Es saludable el llanto que se derrama por los propios pecados. Este es el llanto que Dios nos invita. Cuando tengamos esta gracia de Dios de ponernos frente a frente y experimentar su grandeza y nuestra miseria, solo nos cabe llorar, de verdad. No podemos ponernos a la misma altura de Dios. Hay que descubrir su grandeza aquí oculta. Hay que descubrir nuestra propia realidad y solo nos cabe llorar. De ahí que la bienaventuranza nos mueve a mirar al cielo, tal y como lo expresa el Salmo 42. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma está sedienta de Dios. ¿Cuándo iré y veré la paz de mi Dios? Mis lágrimas son día y noche mi pan, cuando me dicen cada día, ¿dónde está tu Dios? Pues bien, nuestro Dios está aquí, oculto, silencioso, pero real. Pasó lo mismo en la época de Jesús. Es el Mesías, verdadero Dios y verdadero hombre. No lo veían, no lo descubrían, no lo reconocían. Solo se puede descubrir y vivir esta bienaventuranza unidos en la fe. De lo contrario, es absurda, como todas las bienaventuranzas. ¿Dónde está Dios en tanto sufrimiento? Ayer el atentado, ¿dónde está Dios? En las guerras, ¿dónde está Dios? En el dolor, en el sufrimiento humano, ¿dónde está Dios? El motivo de tristeza del creyente, como para el salmista, es la impotencia que experimenta frente a este desafío. ¿Dónde está tu Dios? Con su misterioso silencio, Dios nos llama a cada uno de nosotros a compartir su debilidad y su derrota. Bueno, ahora no está, pero la cruz. Jesús muere en la cruz. Es un fracaso total. Pues bien, en la debilidad, en la derrota, es donde se da el triunfo de Dios. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, nos recuerda San Pablo en la carta a los Corintios. No tenemos un Dios, nos gustaría un Dios más todopoderoso que hiciera grandes gestas. Y no funciona así. Tenemos un Dios oculto, en lo débil, en lo que no cuenta, en un trozo de pan, en lo insignificante. Así actúa nuestro Dios, así se hace presente, de forma tan discreta, tan silenciosa, que solo es posible verlo con los ojos de la fe. ¿Cómo se puede proclamar bienaventurados a los hambrientos en un mundo en que hay millones de personas que sufren a causa del hambre? Ante esta situación, Jesús nos recuerda con la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que estas situaciones de injusticia hay que denunciarlas. No podemos vivir en nuestra sociedad y olvidarnos de tantas personas
vecinos o incluso familia, que pueden estar pasando por necesidades tan básicas. El mejor comentario a esta bienaventuranza es el que proclama la Virgen María en el Magnificat. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. La riqueza no es ni buena ni mala. Tener más o menos dinero no es ni bueno ni malo. Pero sí que es verdad que se convierte en mal cuando solo se queda para uno, cuando nos cerramos el corazón. La riqueza es buena en la medida en que sirve para ayudar a los demás, para compartir. Si lo que tenemos nos lo quedamos para nosotros, nos encerramos en nosotros mismos, se impide la gracia de Dios. Y no hay que pensar solo en quien tiene muchísimos millones. Esto nos puede pasar a nosotros. Si guardamos, si cerramos en el corazón, ya no el dinero, sino nuestras seguridades, nuestras manías, nuestras formas de pensar, si no nos abrimos el corazón a Dios, sucede algo parecido. El mayor pecado contra los pobres y los hambrientos es tal vez la indiferencia, fingir no ver. Aparofobia lo llaman ahora. Ignorar las inmensas muchedumbres de personas sin esperanza, sin futuro, sin hogar. Nosotros estamos llamados a compartir el suspiro de Cristo. Siento compasión por esta gente que no tiene nada que comer. Jesús manda a los discípulos que den de comer a la multitud que los seguía. Solo tenía 5 panes y 2 peces. Pero el Señor realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces se puede, y aquí en ASPE lo hemos vivido muchas veces, sobre todo en los momentos de pandemia, como tuvimos un exceso. Y tuvimos que decir que por favor no compartiéramos más, porque teníamos demasiado. 12 canastos sobraron en aquella época. Aquí teníamos el dispensario en la época de la pandemia hasta arriba. Es abrir la puerta a la solidaridad, a considerar que lo que tenemos no como algo nuestro exclusivamente, sino como un don de Dios. La Eucaristía es el gran don de Dios a los hombres. Es el pan del cielo, un don que proviene del cielo y que nadie puede apropiarse como suyo. Todo es don. El pan de la Eucaristía es necesario para el alimento espiritual que nos impulsa a hacer lo mismo que hace Dios, a darse. Y no solo con el elemento material, que habrá que hacerlo, que recibimos en la Eucaristía, no solo el pan eucarístico, sino al mismo Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? A nosotros mismos. No que demos más o menos cosas, que habrá que hacerlo, supongo, pero eso es secundario. Lo que espera es nuestra respuesta de vida. Hay una frase de Jesús que dice: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es conocida la acogida que Jesús reserva a los pecadores en el Evangelio y la oposición que ellos le procuró por parte de los defensores de la ley. Esta bienaventuranza se explica muy bien con las parábolas de la misericordia, la del buen samaritano. En esta parábola Jesús nos presenta a esos 3 personajes: el sacerdote, el levita, el samaritano. El sacerdote y el levita representan las autoridades religiosas, son los que cumplen la ley del Señor, son los respetables de la ciudad. El samaritano, por el contrario, es alguien despreciable,
alguien que está fuera de la salvación de Dios, es alguien que no cumple la ley del Señor. El samaritano es aquel que no solo entrega su tiempo, sino que implica su vida. El samaritano es misericordioso en aquel porque ayuda a quien más lo necesita. Venda las heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, da el dinero para que lo cuiden y después vuelve. No se olvida. El samaritano es aquel que padece con quien sufre, que se pone al lado de todos los que tienen alguna necesidad, y no siempre es material. Esta es la actitud que todos tenemos que tener con cualquier persona que sufra. A Dios se le puede ver con el corazón. Solo con la razón no basta. Es fundamental la razón, ¿eh? Hay que pensar, hay que usarla. Pero a Dios no solo se le ve por medio de un razonamiento lógico. Nos pasa también a nivel humano, ¿eh? ¿Cómo conocemos el corazón de las personas? Por el corazón. Para que el hombre pueda percibir a Dios, ha de estar en comunión con Él. Necesitamos la gracia. ¿Cómo vamos a ver a Dios si no estamos en gracia de Dios? No se puede. Es totalmente imposible. Intentad, lo veréis. Pecad, no os confeséis y ya veréis cómo la imagen de Dios se difumina, se debilita o desaparece. Es imposible ver a Dios y no estar en gracia. La palabra corazón se refiere precisamente a la totalidad de la persona, a poner en disposición todas nuestras capacidades, en la que también entra evidentemente el cuerpo y el alma. El corazón, toda nuestra vida, ha de ser profundamente abierta y libre para poder ver a Dios. Y ven a Dios los que son capaces de mirarlo porque tienen abiertos los ojos del Espíritu. El alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo reluciente. ¿Y esto es posible? Sí, claro. Claro que es posible. Con la gracia de Dios, por supuesto, pero es posible. Y muchísimos santos lo han vivido. Bueno, la Virgen María, por ejemplo, pero no solo ella. Muchísimos santos han ido viviendo su vida en esta comunión con Dios. No sé, recordemos Santo Domingo Sabio, el día de su primera comunión, le puso de compromiso al Señor: prefiero morir antes que pecar. 8 añitos, 9 añitos. Prefiero morir antes que pecar. Claro que es posible tener el corazón en gracia de Dios. Hay que querer. Y de alguna manera, siguiendo estas bienaventuranzas que estamos viendo, requiere de nosotros mucha humildad frente a Dios. Dios es el Dios de la paz, precisamente porque es el Dios de la benevolencia. Realmente buscar esta paz es tan difícil como fácil es desencadenar la guerra. Lo que trae la guerra es estrechez de miras, es buscar un interés personal. Para todas estas personas que se esfuerzan porque en sus barrios, en sus ciudades, se viva en paz, en justicia, el Señor les promete el reino de los cielos. El reino de los cielos es vivir bajo la protección del poder de Dios, como hemos comentado. Este es el auténtico consuelo. Pero no hemos de reducir la paz a la ausencia de guerra. Cuando hacemos en la celebración de la Eucaristía el gesto de la paz, de alguna manera estamos reflejando esto. ¿Y cuál es el gesto de la paz
que nos damos nosotros no es que nos llevemos bien, no, es que Cristo esté en nosotros. Que la paz del Señor esté con vosotros. Este es el auténtico signo de paz. Lo otro es saludarnos, es desearnos buenas cosas, que lo llevemos bien, genial, pero no es el signo de la paz de Dios. La auténtica paz de Dios, la bienaventuranza, es la presencia de Dios en nuestra vida. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Así que cuando hagamos la paz, no hace falta saludar a todo el mundo, ¿no? Porque el deseo no es saludar ni llevarnos bien, es que Cristo esté en nuestros corazones. Los hombres perseguidos a causa de la justicia son los que viven de la justicia de Dios. A la Iglesia, a todos los creyentes en Jesús, se nos dirige estas palabras de consuelo. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Hoy he escuchado esta mañana las declaraciones que hacían el sacerdote donde murió el sacristán de ahí de Algeciras. No hay reproches, no hay insultos. Es esto. Es un manso de corazón, es humilde, trabaja por la paz. Podía haber incendiado. Está todo el mundo, ante un asesinato de esta manera, está todo el mundo a la espera. Y en lugar de decir otras cosas, ha favorecido la paz, el bien común. La mirada se dirige a las personas que no se conforman con el mundo que nos rodea. Miramos el mundo, qué mal está, venga a quejarnos. Trabajemos por él, cambiémoslo. Estas personas que tienen un corazón inquieto, una inquietud que remite a algo más grande, a emprender acciones que transformen el mundo. Pero es que nosotros somos pocos y los apóstoles eran 11. No es el número, porque cuando estamos unidos a Dios, eso se multiplica. 11 personas, la mayoría iletradas, sin cultura, sin los medios de comunicación de hoy. ¿Cómo es posible que haya transmitido la fe 2000 años? ¿Es posible cambiar muchas cosas? Es posible. Y es verdad que cuando se quiere cambiar hay persecución. La persecución de la que habla el Señor es la consecuencia del inconformismo con todo lo que es injusticia, con las discriminaciones. De alguna manera es consecuencia de todo el mal. Si ahora lucháramos por una causa concreta, la que sea, habría gente que le molestaría. Por muy buena que sea, le molestaría, porque están muy cómodos en sus posiciones y, por desgracia, mucha gente pues, estamos muy cómodos en esta situación de injusticia. El mundo no soporta el inconformismo. Nos quieren tranquilitos, relajados, ordenados. Por eso muchas veces los cristianos son perseguidos, porque es esa nota discordante que no se conforma con la realidad establecida. El mal no puede entender la solidaridad de los hombres entre sí. Por eso hay muchas personas que por causa de la justicia son perseguidos. Esta bienaventuranza es el punto de partida para la última bienaventuranza, en la que se explicita en qué consiste esa persecución. Esta última bienaventuranza es de las más sorprendentes. Jesús nos invita claramente a dar testimonio con nuestra vida.
a no tener miedo a que nos insulten, a no tener miedo a ser señalados, a no tener miedo a que la gente pueda calumniarnos, opinar, decir, a esa presión social que muchas veces se ejerce para que nadie diga nada de lo políticamente correcto. Si todo esto nos sucede, es que vamos por buen camino. Y Jesús nos promete alegría, júbilo, una gran recompensa en el cielo a los que por esta causa seamos insultados, marginados, calumniados. ¿Por qué la Iglesia molesta tanto en esta sociedad actual, donde ya somos casi insignificantes? Porque estamos unidos a la verdad. Por eso es motivo de rechazo, de señalarse, que somos ya retrógrados, conservadores, carcas, ¿qué somos ya? Tenemos que salir de... ¿Por qué? Tenemos que ahora hacernos de otra manera para contentar a quién, a Dios o al mundo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, de ser, nuestra relación con el Señor Jesús para contentar a quién, al político de turno, a la prensa de turno, ¿a quién tengo que contentar? ¿Y cómo vamos a poner en práctica estas bienaventuranzas? Lo hemos comentado antes. No podemos nosotros solos. Es imposible. Necesitamos la gracia de Dios. Mientras pensemos en la perspectiva del mundo, tendremos que pensar que son imposibles, que no se puede vivir las bienaventuranzas. Pero el Señor nos dice, para Dios todo es posible. Pues si para Dios todo es posible, nos tocará ponernos en sus manos. Si no lo hacemos así, las bienaventuranzas o cualquier pasaje del Evangelio será imposible de cumplir. Aquí se nos revela que Dios exige esta actitud, que es la que da sentido, que es la que da fuerza al cumplimiento de las bienaventuranzas, para poder ponerlas en práctica. Y eso solo podemos creerlo. Y nuestra fuerza reside en Él. Solo podemos poner toda nuestra fuerza y nuestra fe en Dios y dejarnos que Él nos vaya modelando. Y esta es la gran dificultad. No en las bienaventuranzas, sino en que Dios modele nuestro corazón. Aquí está el gran reto para empezar las bienaventuranzas, que Él empiece a modelar nuestro corazón. Así que pues ahora toca el momento de ponerse delante de Él y plantearnos en primer lugar, ¿queremos? Porque a lo mejor no queremos, ¿Quiero que Jesús modele mi corazón? Si la respuesta es sí, la consecuencia es que necesitamos sí o sí la gracia de Dios, que es la que dulcifica, ablanda las durezas de nuestro corazón, necesariamente. Así que, pues ahora dialogamos con el Señor Jesús.